Escuchando este debate, senador Enrique Rosero, se acuerda uno de la película de Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, es decir, la misma película pero repetida varias veces, y consulta uno hace 30 años los titulares de prensa, son titulares de prensa que se podrían publicar en el día de hoy. Ojalá, como conclusión de este debate, podamos por primera vez marcar un antes y un después, que ha sido la gran dificultad de tema carcelario en Colombia ya sobrediagnosticado. Tiene la palabra el senador Armando Benedetti, citante también de este debate. Gracias, señor presidente. Con base en lo que usted acaba de decir, recuerde usted que hace una semana algo parecido dije yo con base en el tema de la desfinanciación que hay con el tema de la justicia. Quiero decirle que el jueves pasado nos reunimos con los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, con el del Consejo Superior de Adjudicatura de la Sala Administrativa y con los presidentes de Senado y Cámara de las comisiones tercera y cuarta. Estuvo por parte del gobierno la doctora Carolina Soto y con ella pues logramos ponernos de acuerdo en algunas situaciones, pero otra vez el tema es presupuestal. Y creo, casi que para dañar el debate desde ya, doctor Manuel Enrique Rosero, otra vez este tema va a ser presupuestal y yo no sé qué va a hacer el gobierno, señor ministro, porque si uno vaya a hablar con los de educación, dicen que faltan como 700.000 millones de pesos para los alimentos escolares, lo mismo dicen los gobernadores. Si uno habla con el sector de la justicia es igual, me imagino que el tema terminará siendo en cárceles nuevas o no, doctor Manuel Enrique Rosero, y no sabremos si hay o no hay los recursos. Pero usted, doctor Manuel Enrique Rosero, ha hecho posible este debate y le damos las gracias, lo mismo que saludar a los demás funcionarios y en especial al señor ministro de Justicia, a quien se le tiene una gran admiración y un gran respeto, y que en buena hora está en esta cartera, no sin antes también hablar bien de su antecesor, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Usted hizo un panorama muy general, doctor Manuel Enrique Rosero, y yo me quiero puntualizar, quiero empezar puntualizando en Barranquilla, donde en junio de este año hubo 5 muertos, parece que 6, y 18 heridos por un incendio en una cárcel que paradójicamente la había construido el tío abuelo del actual presidente. Se podrá imaginar lo vieja o lo antigua que era esta cárcel, que era una cárcel, como usted lo dijo, que era una de las 120 y pico que todavía existen de primera generación, y era una cárcel hecha de madera, porque así se hacían las cárceles en esa época, y debido a eso, ministro, alguien estaba, según relatos de prensa, había un culto satánico, prendieron, me imagino que los cultos satánicos hay que prender velas, se prendieron unos colchones y se prendió completamente la cárcel con estos resultados fatídicos. Pero si eso es grave, es más grave, señor ministro de Justicia, que hoy el Ministerio, el IMPEC y la Defensoría del Pueblo no tengan una explicación de qué pasó y mucho menos un responsable. Algo parecido en un debate que ojalá nos deje hacer el señor presidente del Senado, Nami, sobre el tema de los niños que también se incineraron en fundación. Aquí parece que nunca hay responsable para nadie y eso indigna porque estamos hablando de las muertes de unas personas. Y esa frase que todo el mundo repite, que la vida aquí no tiene valor, ya no tiene ni valor ni cuando son niños, ni cuando son ya de la última escala de la sociedad que puede ser un presidiario o un sindicado. Y en esa cárcel pasaba lo que usted, Manuel Enrique Rosero, acaba de relatar perfectamente. Una cárcel para 640 reclusos y había, o hay 1.769 con un hacinamiento del 176%, de los cuales mitad y mitad, 898 sindicados
y 871 territoriales. Pero lo que indigna, señor ministro, y este es el primer pedimento del debate, es que usted nos diga qué pasó, por lo menos de forma oficial, y quién es el responsable de lo que sucedió ese día. ¿Será posible que con su llegada, señor ministro, el país, el Congreso, empiece a tener respuestas claras y serias sobre algunos hechos que a veces lo dejan a uno perplejo, como ese que le estoy comentando? En algunas respuestas que se le pidió al ministerio, que estaba el ministro anterior, habló del tema del populismo político. Y es verdad, yo lo he criticado en privado y en público, que aquí si alguien se estrella o sabe de una violación, lo primero que viene es a subir las penas de ese hecho que la prensa le dio importante. Si fuera verdad que uno pudiera subir las penas y la gente se abstuviera de hacer el delito, sería más fácil poner que todos los delitos fueran 50, 60 años y se acabaría el problema de los supuestos años que uno le ponga a un delito para que alguien no lo haga. Pero dentro de eso también, entonces aquí va un segundo pedimento, señor ministro, para que nos conteste claramente, con base en esa respuesta que dio el Ministerio de Justicia, es que tendríamos que volver a legislar otra vez sobre las pequeñas causas. Por la cara que usted me hace, me parece que vamos a tener que volver a llegar, doctor Enríquez Maya, a esa situación otra vez. Y dentro de eso, para que tenga una idea también, ministro, a ver si se puede. Yo hace como un año fui a las instalaciones del IMPEC con el doctor Andrade porque habían unos avances tecnológicos, como desde aquí de la 26 se podía cuidar los presos de alta seguridad de todo el país. Y en esa ocasión, el señor general Ricaurte, creo que se llamaba, dio unas cifras que por lo menos el 70% de las personas que estaban en las cárceles eran casi todos marihuaneros de barrio o jíbaros de barrio. Como quien dice, ese tipo de delitos solamente se le aplica al estrato 1 y 2, porque ese tipo de delitos como perseguir a esos consumidores creo que nunca llega al country club o a ninguna parte en la esfera social del estrato 6. Pero a lo que quiero llegar, a lo que voy, señor ministro, es que este sistema judicial y también el de la fuerza pública siempre va al eslabón más débil de la cadena. Si usted encuentra los presos por temas de narcotráfico, siempre son los cultivadores de coca, que no se ganan más de 1.600.000, 1.800.000 pesos en 40 días que están cultivando la coca. Y los otros presos son los marihuaneros que cogieron en un parque. Pero el de la cocina, por ejemplo, que es el que se enriquece, el del laboratorio, nunca está en ninguna cárcel. Si uno llega a preguntar cuántas personas han sido capturadas por tener un laboratorio en la selva, en la ciudad o en una cocina, usted no encuentra. Y si compara el número de cultivadores y marihuaneros, que son el eslabón más débil de toda la cadena, el más pobre, el que menos se enriquece con eso, comparado con traficantes de la droga, nunca los hay. Entonces, sería bueno dentro de esos pedimentos, sería el tercero, hay que de pronto quitar la penalización a algunos tipos de delitos, porque siempre estamos atacando al eslabón más débil y no al problema. Lo mismo pasa también, señor ministro, con el contrabando. Aquí llegan barcos llenos de contrabando, pero usted nunca ha visto en la prensa que exista un barco que hayan cogido por contrabando. Termina siempre cogiéndose al señor de San Andresito. Yo nunca he visto una bodega, un container, un contrabandista, el dueño del barco que esté preso. Siempre termina siendo otra vez el eslabón más débil. Todo eso se lo decía porque tiene que ver
que todo desemboca en ese tipo de hacinamiento, y entonces uno encuentra que las soluciones que ustedes quieren tomar, o por lo menos las que respondió el ministerio, además de decirnos que la culpa era del Congreso por el populismo legislativo y en algo de razón puede tener, es que uno encuentra, como lo decía Manuel Enrique Rosero, pero sin las cifras, y yo las doy, de hacer cárceles, por ejemplo, en la costa Caribe, una en Riohacha y otra fundación, que sumadas las dos no le dan más de 4.500 reclusos. Eso para la región otra vez sigue siendo insuficiente. Y como lo decía el señor presidente, el cuento de Rocky 1, Rocky 2, aquí volvemos al mismo tema otra vez, que todo va a acabar en el tema presupuestal para el tema del hacinamiento, pero por eso le voy diciendo algunos de sus pedimentos, porque ya está claro que tenemos el hacinamiento al 53%, y este gobierno o el ministro anterior terminó diciendo que entre enero y hasta ahora se ha bajado el hacinamiento 6%, pero fueron otra vez por los beneficios carcelarios. Porque la solución no puede ser como se planteó en algún momento, que entonces habría que abrir las cárceles, que habría que mandarlos a dormir a la casa, o como ese código penitenciario que usted ayudó a hacer también, doctor Manuel Enrique Rosero. Y dentro de ese tema que va a las cárceles, va al otro tema que lleva al represamiento judicial, que por eso quedan más indicados en las cárceles, que ya lo se ha estudiado bastante, que es el tema de la oralidad. Y resulta que la oralidad, como los jueces tienen que estar en audiencias, ya no pueden tener la eficiencia que tenían antes, a pesar de que con toda la sobrecarga de trabajo que tenían. Eso ha hecho que a partir de la implementación del sistema oral, pues exista mayor represamiento. Y fíjese usted, señor ministro, que entre las cosas, o por lo menos lo que uno vio en ese 2002, 2003, Manuel Enrique Rosero, que se aprobó el sistema oral, entre las cosas que le vendían a uno, buena ministro, era que en las cárceles iban a haber las salas de audiencias. Y resulta que ahora el show mediático es cuánto cuesta llevar un preso a Palo Quemado o donde le toque ir a rendir. Y usted, doctor Enrique Mejía, que fue ponente también de la implementación del sistema oral. Y entonces yo me acuerdo que una de las cosas por lo menos atractivas, o por lo menos que en la práctica funcionaba, era que iba a existir una sala para que el preso salía, atendía a su audiencia y lo devolvía otra vez. Y ahora ni hay salas. Usted encuentra que los jueces duran hasta 5 o 6 horas esperando que llegue el recluso a la sala o a donde el juez, y el juez espera 4 o 5 horas, y entonces después en el tema de los guardianes también existe una cantidad de sindicatos que ahorita me voy a referir a eso. Entonces eso tampoco ha funcionado, señor ministro. Y entonces, primero, buscar que las cárceles tengan las salas de audiencia, porque además sale más barato que el juez se desplace a que se desplace el recluso con una cantidad de guardias. Y el tema tecnológico, que yo veo que ya funciona en buena parte del mundo, pero entonces, señor ministro, ahí usted queda como entre la espada y la pared, porque tengo entendido que el ministro de las TIC ha querido mandar una cantidad de recursos importantes, estoy hablando de casi 1 billón de pesos para implementar tecnológicamente la justicia, y dicen que el Consejo Superior de la Judicatura no ha querido recibir esos recursos para implementar este tipo de situaciones, que todo termina conllevando a ese tipo de hacinamiento. Entre otras cosas, porque al retrasarse la justicia hay más hacinamiento, pero pasa otra cosa más perversa, que lo hablamos en esa reunión que le dije que se habló con las Cortes, y ellos quedaron a hacer un estudio que estamos pendientes, ministro, es que ¿cuánto se hubiera ahorrado el Estado con las demandas que le hacen al Estado si se hubiera podido hacer el juicio en 1 o 2 años y no en 8 o en 10 años? Ese día nos daba unas cifras completamente locas y absurdas. Por ejemplo, un señor juez que demandó porque lo sacaron de un sitio y tal, que le tenían que pagar por lo menos 700 millones de pesos, ya iban 5 años en juicio y el señor ya iba en 5.000 millones de pesos.
Y el señor, el presidente de la Corte Constitucional nos dio una cantidad de datos de 200.000, 100.000 millones de pesos, donde se multiplicaba por 7 y 8 veces, casi que cada año le daba esa situación. Entonces uno se pregunta, ¿no es mejor buscar la plata para los 8.300 empleados que se necesitan que estar pagando esos miles de millones de pesos en intereses en ese tipo de juicios que se demoran muchísimo? Entonces, señor ministro, todo termina siendo el tema del presupuesto. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Porque ya el doctor Manuel Enrique Rosero también lo dijo, que no existe el personal que se necesita, que hay un funcionario del INPEC por cada 9 presos cuando debiera haber 1 por cada 5. Y me preocupa que todo termine siendo tema de recursos, aunque yo le he hecho a usted unos pedimentos o unas preguntas o unas precisiones para que usted me las aclare o las desmienta más puntuales. Pero yo quiero dejarle esta inquietud, de pronto es la más importante que le puedo decir en mi intervención. Ministro, ¿por qué no acabamos el INPEC? Tengo entendido que en el INPEC hay 57 sindicatos. Si con un sindicato cualquier empresa es difícil de manejar, y estoy siempre a favor de los sindicatos, con 57 sindicatos es completamente imposible que cualquier instituto privado o público pueda realmente operar. Habría que hablar desde ya que todas estas personas tendrían que ser reincorporadas otra vez en lo que usted pueda crear o hacerse del INPEC. Pero le repito, el INPEC fracasó. No hemos vuelto a saber temas de corrupción, pero sí lo habíamos oído de hace 2, 3, 4 años para atrás, múltiples circunstancias en las cuales existía la corrupción. Eso además, el INPEC a veces parece como una especie de apéndice. Usted lo maneja, pero entonces, para que esté mejor, hay unas personas de la fuerza pública que ahora están ahí que lo han hecho muy bien. Pero insisto, yo creo que ese modelo fracasó y ese es el tema, una de pronto las intervenciones principales que quiero, o la pregunta principal que le quiero hacer. ¿Usted estaría de acuerdo con acabar el INPEC? ¿Qué se le ocurre? Porque usted es el que mejor sabe de experiencias internacionales, de qué se puede hacer o qué entidad o cómo se debería manejar las cárceles. Porque nosotros, doctor Manuel Enrique Rosero, aprobamos una ley, la 1709 del 2014, el año pasado, que se firmó en enero de este año, y en esa quedaba claro que se podían hacer las cárceles por lo que antes no se podían hacer, porque el alcalde no daba el permiso, porque los vecinos no querían, porque los consejos no daban el uso del suelo para ese tipo de construcciones. Entonces no había dónde hacer cárcel. Entonces ahora se pueden hacer cárcel donde quiera el ministro de Justicia, sin el permiso del consejo, del alcalde, y sin necesidad de licencia de construcción. Pero me imagino que vamos a llegar otra vez al mismo problema otra vez. No hay recursos, no hay plata para hacer las cárceles. Entonces, en ese sentido ha sido mi intervención. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra.